marcha nacional. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición de Radio Rebelión, este 18 de junio del 2023. Buenas noches, Miguel, buenas noches, José Luis. Hemos invitado al compañero José Luis Saavedra. Y bueno, esta noche estaremos tocando, como es costumbre, lo más importante de la situación de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. En el tema internacional comenzaremos hablando sobre una situación en Argentina muy fuerte. Hay una movilización muy importante de trabajadores e indígenas en Jujuy, en el norte de Argentina, en contra de una reforma constitucional que están haciendo en la región, muy represiva. Y hay una represión brutal contra la movilización popular. Entonces hablaremos de esta situación. Ya entrando en el tema nacional, seguiremos hablando sobre el modelo cruceño, su carácter capitalista y saqueador, y sobre la situación en general de cómo es este tema del modelo cruceño, del que tanto se habló, se está hablando, ¿no? Hablaremos después del tema de los ríos en Bolivia, cómo estos están siendo envenenados y cómo esto afecta a los pueblos indígenas, ¿no? A la gran mayoría de pueblos indígenas del país, ¿no? De Bolivia. Y cómo el mercurio está envenenando todos estos ríos. Después haremos una conmemoración, un recuerdo de cómo fue la Guerra del Chaco, pero desde una perspectiva internacional, ¿no? Internacionalista y del carácter real, ¿no? Que tuvo esta guerra fratricida, ¿no? Entre dos pueblos hermanos como son Bolivia y Paraguay. Y finalmente estaremos conversando sobre un hecho un poco triste. Falleció el nieto de León Trotsky, Esteban Bulco, que fue el fundador de la Casa León Trotsky en México, y difundió bastante las obras de su abuelo, y es una pena ya su fallecimiento, ya en una edad avanzada. Como verán, es un programa con varios temas muy interesantes, y de esta forma arrancamos con su programa Radio Rebelión. Ahí estamos con Miguel. Bien, nos vamos entonces al tema internacional. Está la situación de Argentina, una gran movilización que está sufriendo una brutal represión, ¿verdad? Entonces, Sí. Miguel, ¿qué es lo que sucede en Argentina? Sí, no, es concretamente en Jujuy. Es algo localizado porque Argentina es un estado, es decir, es federal, digamos, ¿no? En el caso de Jujuy es una provincia con una de las provincias argentinas y está reformando la constitución provincial, cada provincia tiene su constitución, poniendo todo tipo de restricciones a las movilizaciones. De hecho, plantea en la Constitución destituir funcionarios y empleados públicos y del Estado provincial. En Argentina, por ejemplo, todos los maestros dependen del Estado provincial, no del Estado nacional, como es en Bolivia, ¿no es cierto? Plantea destituirlos en caso de que participen en marchas o bloqueos de caminos o algún tipo de lucha de ese tipo. Esto es terrible, digamos. Bueno, contra esto, por otro lado, hay toda una demanda de aumentos salariales. Argentina vive una inflación terrible, que llega al 8% mensual, que sumando llega al 140% anual. Una inflación que obviamente tira los salarios por el piso, y en el caso de Jujuy los docentes están también reclamando salarios. Entonces, una gran movilización, una fuerte represión, con estas dos demandas, salario y contra la nueva constitución que están votando en la constituyente. En la constituyente provincial, repito, hay una minoría importante de izquierda, hay 12 constituyentes de izquierda, del Frente de Izquierda, que no solamente votaron en contra,
sino que denunciaron, se habían violado los reglamentos, en pocos días presentaron la Constitución y la votaron, entre el Partido Radical gobernante, ya Morales el gobernador, y el Partido Peronista, y otro grupo. Cabe destacar que la izquierda es fue tercera en las elecciones jujeñas, sacando el 12%, 18% en la capital de Jujuy. Entonces, bueno, los constituyentes de izquierda se retiraron de la constituyente, denunciándola, que había quebrado los reglamentos, y hay una movilización muy grande en toda la provincia. En lugares, bueno, que yo recuerde, nunca hubo algo parecido. Por ejemplo, ahora Pampa, que está cerca de la Quiaca, bueno, la misma Quiaca. En Purmamarca, que es otro pueblo hermoso que está ahí en la quebrada, digamos. También la primera movilización terminó con 27 presos. Ahora va a seguir, hubo una huelga general, pararon todos los docentes de la provincia, hay movilizaciones de los pueblos indígenas, porque la Constitución también limita los derechos indígenas, la Constitución. Bueno, en fin, es parte de la crisis general que vive Argentina, pero en este caso es algo específico de Jujuy, en un marco nacional donde crecen propuestas, como la de Milei, de leyes y más represivas. Como digo, en Jujuy no es que tenga fuerza Milei, pero es el Partido Radical, un partido tradicional, digamos, que está cada vez más a la derecha, y en el caso jujeño es el que proyectó esta Constitución. Yo me imagino, no sé cómo seguirá, porque la gente, a pesar de que se aprobó la Constitución, la gente sigue movilizada, sigue exigiendo que se vaya a la Constitución. Me imagino que además debe haber alguna contradicción con la Constitución Nacional, porque obviamente, como dije, es federal, hay autonomías, pero una Constitución provincial no puede contradecir totalmente la Constitución Nacional. Pero bueno, esto lo dirán los juristas, será un argumento seguramente de la movilización. Por ahora, lo que plantea la movilización es abajo la nueva Constitución y aumento salarial, son los dos puntos. Y como dije, es muy fuerte, muy grande en la provincia, y obviamente con gran participación de la izquierda, de los constituyentes. Viajaron compañeros de izquierda de otros lugares de Argentina, entre otros Juan Carlos Giordano, diputado nacional por Izquierda Socialista, estuvo junto con las movilizaciones. Bueno, esto es una provincia, para el que no la conoce, muchos bolivianos conocen Jujuy, incluso han trabajado allá y todo, porque es la provincia más cercana a Bolivia, no solamente en limítrofe, hay otras provincias limítrofes, ¿no? Es Salta, por ejemplo. Pero también es la más afín culturalmente, es una provincia con fuerte también presencia quechua, es decir, hay mucha afinidad con Bolivia. Incluso algunas de las movilizaciones aparecen con Huipala. Bueno, es parte de la crisis argentina y veremos cómo continúa. Desde el Frente de Izquierda de Argentina, Izquierda Socialista, hay toda una campaña de apoyo. Se hicieron incluso movilizaciones en Buenos Aires, frente a la Casa de Jujuy en Buenos Aires. Compañeros de la dirección de ADEMIS, que es el sindicato de capital de docentes, están pidiendo una huelga nacional de maestros, de docentes, por el tema de Jujuy. Bueno, esta es la situación, digamos, ¿no?
como dije, en un marco de Argentina que está en una crisis total. De hecho, en los últimos meses hubo muchas huelgas, movilizaciones, pero parciales, porque igual que pasa en Bolivia, la central obrera principal, la CGT, aunque hay otras, pero esa y las otras están bastante sometidas al gobierno. Entonces más bien frenan las movilizaciones. En el caso Jujuy, obviamente no pudieron frenarla, esto desbordó todo, tiene el apoyo de sindicatos locales, etc., ¿no? Bueno, esto quería informar, aunque está muy, como digo, muy pegada a Bolivia, en Bolivia casi no se habla del tema, quizás sí en las zonas fronterizas, ¿no? Porque afecta a la zona fronteriza, empezando por La Quiaca, que está pegada a Villazón. ¿No? Bueno, es muy grave la represión también que se está viviendo, ¿no? Siguiendo un poco el tema, escuché que había una persona muerta, ¿no? Una mujer que falleció producto de la represión, ¿no? Encarcelaron incluso una legisladora del Frente de Izquierda, hay desaparecidos. Esto es una brutal represión, ¿no? Y está militarizada la zona, parece, ¿no? Claro. Sí, sí, lo de la mujer muerta no lo pude confirmar, pero sí, es una información que está corriendo por las redes. Evidentemente puede ser porque, como decía, fue una represión violenta de la policía, Un ¿no? montón de gente herida, ¿no? Claro, Periodistas igual atacados, o sea, realmente una represión muy, muy fuerte. Y bueno, eso muestra, ¿no? El carácter represivo y cómo están queriendo, bueno, callar las protestas contra los elementos de crisis, ¿no? Bueno, leyes que impiden la protesta y bueno, le aplican inmediatamente, ¿no? Con una brutal represión contra, no, con la protesta que se está dando ahí, ¿no? Por parte de, bueno, prácticamente toda la provincia, en este caso de Jujuy, ¿no? claro. Bueno, desde acá, digamos, todo el apoyo y la solidaridad a la movilización de Jujuy y, bueno, más aún por los vínculos que tenemos, ¿no? Desde Bolivia. Y esperemos que logren derrotar bueno, toda esa reforma. Y, bueno, lo que están hablando, ¿no? Abajo ese gobernador Morales, ¿no? Bueno, abajo el gobernador Morales, ¿no? Todo el apoyo y solidaridad a los compañeros de Jujuy y, bueno, esperamos que logren triunfar en su lucha, ¿no? Y obviamente la exigencia de libertad a todos los detenidos, que aparezcan, que liberen todos los desaparecidos que hay, ¿no? Y esperemos de que pare la represión, ¿no? Muy bien. Bueno, pasemos a un tema, bueno, pasemos al tema, a la parte nacional, ¿no? Del programa. Y bueno, para esto justamente teníamos como invitado al compañero José Luis Saavedra. Vamos a continuar hablando sobre el tema del modelo cruceño, ¿no? ¿Qué significa el modelo cruceño? Y bueno, ahí lo tenemos a José Luis. Bienvenido, compañero. Estás sin micrófono. Estás sin micrófono, José Luis. Disculpe. No, pensé que como siempre íbamos a empezar con un video. A ver, si bien es en el último tiempo que se habla muy bien, excelente esa noticia además, ¿no? Productores de Santa Cruz señalan que Evo hizo más que Banzer. Esto es muy importante, ¿eh? Es una noticia ya de hace varios años, pero absolutamente vigente. A ver, y lo que se dice también es muy importante, el modelo cruceño y su carácter capitalista y saqueador de Bolivia. ¿Cuándo es que empieza a configurarse de manera muy rápida? No voy a hacer una historiación, pero conviene tener algunos antecedentes rápidos. El desarrollo, diríamos así, de Santa Cruz tiene que ver mucho con la política del MNR, es decir, con lo que emerge a partir de la Revolución del 52 y la famosa marcha hacia el oriente. La política agraria en general, la política de desarrollo eminentemente capitalista del MNR, tuvo que ver además con un plan inmediatamente anterior al hecho revolucionario, que es el famoso Plan Bojan, de alrededor de 1947, creo. Bojan era un gringo que vino aquí a hacernos, para nosotros, un plan de desarrollo, que eso se llama Plan Bojan, hecho por el señor Bojan.
que básicamente es un desarrollo capitalista, ¿no? Y es eso lo que se empieza a implementar en Santa Cruz, en principio, reitero, con el MNR, con el famoso plan de colonización, es decir, de llevar gente aymara y quechua del altiplano y de los valles para que, entre comillas, colonicen las tierras supuestamente baldías de Santa Cruz. Y norte de La Paz también. Digo supuestamente porque sabemos que esos territorios nunca han estado baldíos ni vacíos ni han sido tierra de nadie. Son territorios indígenas hasta ahora. Pero que el gobierno del MNR ha supuesto que eran tierras baldías y ha empezado a llevar colonizadores hacia la región de Santa Cruz. Esto estamos hablando de la década del 60. En la década del 70 tenemos dictaduras militares, principalmente Banzer. El coronel Hugo Banzer era miembro prominente de las colonias. Ahí sí el término es exacto, colonias extranjeras. Banzer era de la colonia alemana. Y este conjunto de colonos empiezan a agruparse en torno justamente a la agricultura de exportación inicialmente. Y ahí estarán croatas, ahí estarán brasileños, etcétera. Una serie de personajes extranjeros que empiezan a articularse en lo que va a constituir no precisamente una burguesía. En Bolivia nunca hemos tenido una burguesía en el sentido de Marx o de Weber, de un grupo productivo, industrialista y además con una ética de ahorro importante. Eso nunca hemos tenido en Bolivia. Lo que en Bolivia tenemos desde hace 500 años es oligarquía. Es decir, un grupo que se enriquece con el trabajo ajeno y normalmente trampeando al Estado, al gobierno. Eso es lo que tenemos en Bolivia. Y la oligarquía cruceña típicamente es oligárquica porque medra a favor del Estado. Veamos un par de datos nada más de cómo en la época de la dictadura, en los años 70, empieza a articularse la agricultura de exportación. No para el consumo interno, reitero, no para la seguridad y menos soberanía alimentaria, sino para la exportación, principalmente soya, ¿verdad? Caña de azúcar también, un poco menos algodón, etc. Además que estos cultivos empiezan a partir de la década del 90, empiezan a ser transgénicos, es decir, usan semilla transgénica, lo cual va a suponer arrasar, devastar el medio ambiente, ¿sí? Con lo que yo llamo los lixiviados, agrotóxicos, agroquímicos, insecticidas, pesticidas, etcétera. Un montón de venenos que van a empezar a contaminar el aire, el suelo, el agua, etcétera. En los años 90, esto es 70, la crisis del 80, en los años 90, los gobiernos neoliberales van a retomar obviamente esta lógica de desarrollo capitalista oligárquica en Bolivia. Lo cual era lógico, es lo que correspondía a hacer a los regímenes neoliberales en la década del 90. Enriquecer de manera bastante turbia, por decirlo menos, corrupta, a esta oligarquía cruceña. Digo turbia, se puede hablar muchísimo sobre esto, reitero, pero veamos nada más que es esta oligarquía la que va a hacer quebrar el Banco Agrícola, el Banco del Estado. Es decir, se prestaban dinero y nunca devolvían. Eso han ido haciendo y siguen haciendo hasta ahora, esta práctica corrupta de medrar del Estado. El Estado también es el que desde la década del 70 va subvencionando el diésel que utilizan, abusan, diría yo, la oligarquía cruceña. Es decir, diésel subvencionado quiere decir que el gobierno es el que costea el costo, reitero, del diésel. Eso continúa hasta ahora. Y es una cantidad realmente impresionante. Y en cambio, digamos, los impuestos, etcétera, tributos que paga la agroindustria son mínimos. Nada más un dato. Igual sobre esto se puede hablar muchísimo, pero les doy un dato. ¿Cuánto paga de impuestos por hectárea de tierra los terratenientes y la oligarquía cruceña? 20 centavos por hectárea. Fíjense, nada más esto, 20 centavos por hectárea. Es extremadamente ridículo este monto que paga. Y así el conjunto, digamos, de las tributaciones o impuestos que paga la oligarquía, ¿no? Ahora, lo grave no es solo eso que ha pasado, y termino indicando qué es lo que ocurre en la década del
década y media y más, un poco más, en el régimen del movimiento al socialismo, que se supone habla el más de los pueblos indígenas, el vivir bien y demás discurso demagógico, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha hecho en sus 14 años de gobierno Evo Morales? Justamente privilegiar este sector oligárquico, saqueador, capitalista, extranjerizado de la oligarquía cruceña. Esto es lo más grave, porque reitero, podemos entender, hasta por lógica elemental, que los anteriores gobiernos que no se reclamaban indígenas, ni populares, ni siquiera democráticos, ¿verdad? Pero era lógico que ellos apoyaran a esta oligarquía. Lo grave, lo indignante es que este gobierno, que se supone es de los movimientos sociales, así se asumía en verdad, apoye tan militantemente a la oligarquía cruceña. Sobre todo el gobierno de Evo Morales, y cuyo remate, digamos, ha sido la famosa cumbre Sembrando Bolivia, abril del 2015. Y que poco antes de terminar su gestión Evo Morales, bueno, terminar en el sentido que antes de que huía cobardemente a Argentina, ¿verdad? A México, perdón, y después a Argentina, los agropecuarios del Beni, los ganaderos del Beni en realidad le regalaron un caballo a Evo Morales por todos los favores recibidos por Evo Morales, ¿no? Un caballo de un costo de aproximadamente $60.000, ¿no? Lo cual ya de hecho es ilegal. Ninguna autoridad de gobierno, de Estado, debe recibir ese tipo de regalos, porque en realidad no son regalos, son coimas, ¿verdad? Sobornos en realidad. Pero esa es una muestra entonces de cómo el gobierno de Evo Morales ha favorecido de una manera absoluta y total a la oligarquía cruceña. Y lo último es que el gobierno del propio Evo Morales nunca, ojo, nunca, y estoy muy atento a los datos, nunca ha apoyado primero a la agricultura, digamos, ecológica, esto nunca ha habido, pero ni siquiera a los pequeños productores campesinos, eso que se llama la agricultura familiar, estamos en la década de la agricultura familiar, nunca ha sido apoyada por Evo Morales. Estos mismos días estamos viviendo heladas, pérdidas muy, muy grandes de cosechas, sobre todo en los valles mesotérmicos, ¿no? Desde Aiquile hasta Pasorapa, etcétera, y no hay ningún tipo de apoyo del gobierno. Entonces, esto nos muestra el carácter, reitero, oligárquico capitalista del gobierno del MAS. Lo último es que esta oligarquía cruceña no solo acumula poder económico, lo cual es lógico a lo largo de más de 50 años, ¿no es cierto?, de apoyo que ha tenido de los gobiernos de Bolivia, sino que empieza a articularse políticamente. Una de esas expresiones, por supuesto, ha sido el gobierno de Áñez, ¿no es cierto?, con ministros, o los ministros de Áñez han sido los miembros más prominentes, más connotados de esta oligarquía. Marinkovic es uno de ellos, ¿no es cierto?, pero varios otros, no es el único, Ortiz también, ¿no es cierto?, Entonces, como nos decía Zabaleta, la oligarquía boliviana puede operar a través de terceras personas, que es lo que normalmente a lo largo de la historia ha hecho, pero hay otras coyunturas en las que interviene de manera directa. Los propios miembros de la oligarquía intervienen en el gobierno del país. Y esto es lo que hemos tenido hace muy poco. Pero en realidad, tanto en el gobierno de Morales como en el gobierno de Áñez y actualmente en el gobierno de Áñez, la oligarquía cruceña está siendo muy, muy fuertemente apoyado financieramente, técnicamente, con créditos, etcétera, por parte de los gobiernos de turno en Bolivia. Esto en verdad es muy grave porque, y con esto termino, había alguna gente en Bolivia que solía decir que el enemigo es Camacho. Fíjense, Camacho está en la cárcel, pero el poder oligárquico no se ha modificado ni un milímetro. Porque Camacho es un alfil más, no, ni siquiera un alfil, es un peón más de la oligarquía cruceña. ¿Dónde está el poder de la oligarquía? En la CAO, Cámara Agropecuaria del Oriente. ¿Cuánto se ha afectado el poder de la CAO en Bolivia? 0. ¿Cuánto se ha afectado el poder de ANAPO? ¿Quién es Óscar Mario Justiniano? ¿Le suena el nombre? Es el alto capo de la CAO, que ahora además es, ojo, presidente, director, gerente de los empresarios de Santa Cruz. Ahí está el poder.
Entonces ha habido una especie de error en la percepción de Camacho enemigo principal. Camacho es apenas un peón, reitero. ¿Dónde está el poder? Está en la banca. Y lo que acabamos de ver con Fácil es una expresión de ello. Pero sobre todo está en la Cámara Agropecuaria del Oriente. Si en verdad los que militamos en las filas populares, obreras y campesinas e indígenas, tenemos que entender de manera muy lúcida, muy precisa, cuáles son los núcleos de poder real en el país, más allá incluso de individuos, como puede ser Camacho o el gobierno de Áñez, ¿no? Cuáles son los núcleos de articulación económica, política e ideológica, porque, ojo, estos mismos grupos oligárquicos son los que también son dueños de los principales medios de comunicación en Bolivia, medios de televisión, Red Uno, por ejemplo. Esto nos tiene que llamar la atención, que el poder de esta oligarquía no solo es económico, es también político, es también ideológico. A nivel educativo, por ejemplo, igualmente las universidades privadas, gran parte de las universidades privadas tiene que ver con esta oligarquía. En fin, y esto es lo que creo que hay que empezar a discutir acerca de cuáles son nuestros enemigos, no solamente de clase, yo diría también de raza, por cuanto esta oligarquía es extremadamente extranjerizada y extranjerizante. Por supuesto, no voy a repetir el ridículo de llamarlo inquilino a Calvo, ¿no es cierto? Pero ciertamente que hay un carácter de raza aquí que es importante tenerlo en cuenta junto con la definición de clase, digamos, de esta oligarquía, ¿no es cierto? Y finalmente, ¿qué nos queda desde el campo popular, obrero y popular, además, ¿no es cierto? Obviamente construir un poder un contrapoder, en términos de Gramsci, una contrahegemonía, capaz de hacerle frente a este poder oligárquico, ¿no es cierto? Esto es lo que quería comentarles y compartirles, hermanos. Sí, yo quería agregar algo, Beto. Sí. Sí, claro, Miguel. Bueno, me parece muy bueno el resumen que ha hecho porque es efectivamente la historia de esta oligarquía que de alguna manera se fortalece a raíz de la Revolución del 52, porque queda abandonado el altiplano y valles, el capitalismo, dicen, bueno, ya ahí perdimos, y muchos incluso de oligarcas que estaban en el altiplano y valles se trasladan en acuerdo con el MNR al oriente. Entonces una característica que se mantiene, y de ahí viene también el racismo. Después, yo recuerdo cuando ni bien asumió Morales, a los pocos días, tenía una reunión programada con la FEJUVE del Alto, y dijo que no podía, tenía que viajar. Esto provocó una protesta de la FEJUVE del Alto en ese momento, estamos hablando de 2006, en enero. Y se reunió ya con la oligarquía cruceña, con la CAO, y les dijo, palabras textuales, enséñennos a gobernar. Enséñennos a gobernar. Después, claro, hubo contradicciones, no vamos a decir que fue todo, porque había evidentemente una presión popular por la revolución agraria. Y se llega al mismo 2006 con la constituyente que discute una revolución, una reforma agraria, limitando a 5.000 hectáreas, supuestamente, las tierras máximas que podía tener un terrateniente, que ya no era muy poquito, pero bueno, limitando, digamos. ¿En qué terminó eso? En el conflicto del 2008 se reforma la Constitución, una reforma que se hizo en una noche en el Parlamento, ya la constituyente se había dejado de reunir, 120 artículos más o menos, y el de la reforma agraria, que es clave, se dice que no era retroactiva. Es decir, que los que tienen tierra que tengan nomás, pues. Es para después. Eso es totalmente ridículo. No hubo ninguna reforma agraria en el planeta que no fuera retroactiva, porque obviamente es con las tierras que tienen los terratenientes, no con la tierra que van a tener
en el futuro. Bueno, esto se hizo en el 2008. Pero luego incluso siguió la expansión. Incluso ocuparon tierras fiscales. Marinkovic, por ejemplo, tiene miles de hectáreas en tierras fiscales. Y no lo sacan. No lo sacan. 35.000 hectáreas. Claro, en las Londras, el conflicto de las Londras, de los interculturales que ocuparon, los que están ocupando, que son oligarcas cruceños, no tienen título de propiedad. Supuestamente son tierras fiscales. Entonces, es una burla. Pero efectivamente, los conflictos políticos y todo parece que hubieran enfrentado a la oligarquía con Camacho, como decía José Luis, pero no la enfrentaron. Y ahora, Gonzalo Colque sacó otro día de Fundación Tierra una nota muy importante, dando algunas cifras. El subsidio al diésel, 940 millones de dólares. Al diésel que usan en Santa Cruz la oligarquía, que es el 40% del valor de la producción total. 40%. Quiere decir que sus ganancias vienen de ahí, se los da el Estado. ¿Cuánto pagan de impuestos? Es decir, bueno, está bien, pero pagan impuestos. 4,8 millones de dólares. 4,8. De 2.000 y pico de millones de dólares que produce, que declaran, digamos, porque después ya sabemos que también hay otras cosas que no son declaradas, pero vamos a decir 4,8 millones pagan impuestos. Es decir, nada. Es decir, que el Estado tiene un déficit de 936 millones de dólares. En estos días, justamente esta ideología neoliberal que quieren meter, están diciendo las empresas públicas tienen un gran déficit, que es otro tema, ¿no? que corrupción, efectivamente, ¿no? Pero todo el déficit, todas las empresas públicas, incluyendo Guanún, incluyendo todas las empresas, es la mitad de estos 940 millones de dólares. La mitad. Y de esto no hablan, que también es un déficit del Estado. Es decir, el Estado le está regalando a la oligarquía cruceña 940 millones de dólares por año. ¿A cambio de qué? De que produzcan transgénicos, de que lo dediquen básicamente a la exportación sin impuestos. Es decir, no vuelve nada para Bolivia. Entonces, más que nunca es necesaria una revolución agraria. Cambiar tanto los cultivos, el tipo de cultivo, por alimentos, por cultivos que sean consumibles en primer lugar en Bolivia, pero también si es necesario para la exportación, y a la vez por productores campesinos que produzcan personalmente. Es decir, volver a la agricultura familiar. Esto es, supuestamente, esta era la idea de la reforma agraria de la Constitución, que obviamente no se cumplió. Ahora es otro tema vinculado, que son los interculturales, o que ocupan tierras, pero más bien para negociarlas, y muchas veces para sacar los bosques y dárselo después, vendérselo a los oligarcas. Este es el mecanismo, no hay casi una producción que sea independiente de la oligarquía, y cada vez con más transgénicos, y más, por lo tanto, más perjudiciales para el país, y para la salud, y para lo que se consume acá, digamos, ¿no es cierto? Entonces, esta es la realidad de Santa Cruz. No es que el modelo cruceño es exitoso y es un modelo que entonces que está dando grandes ganancias a Bolivia. No, está dando pérdidas. Esa es la verdad. Es una cuenta sencilla. Que me explique a alguien por qué quien dice que da ganancia. En todo caso, le da ganancia, claro, a esa minoría de oligarcas, que generalmente se la llevan del país. Porque la quiebra del Banco Fácil tiene que ver con eso. Se están llevando la plata.
a paraísos fiscales, a esta. Es decir, no queda nada para Bolivia. Y tienen las mejores tierras de Bolivia, y además, por último, están quemando los bosques. Y esto no es sin costo. No es solamente que hay menos arbolitos y que lástima, hay menos arbolitos. No. Esto significa sequía. Sequía para el resto de Bolivia. Ya se ha demostrado en los últimos años en todo el mundo que la eliminación de bosques significa sequía. Porque los bosques son los que traen de vuelta el agua, digamos. Y no solamente para las zonas, sino sobre todo para el altiplano y valles, que están sufriendo. Y entonces tenemos la otra cara de esto, que son grandes regiones del altiplano y valle, que son abandonadas por los campesinos, quedan algunos viejitos nomás que bueno, cultivan lo que pueden, algunos años le da un poquito de papa, otros años no le da, y listo, y se importa la papa de Perú, se importa de Argentina otro montón de productos. Esta es la realidad de Bolivia. Y la realidad de lo que significa el modelo cruceño, que es un modelo de saqueo a Bolivia. Muy bien, excelente, Miguel. Muy bien, gracias, José Luis. Realmente es muy importante esos datos. Me parece importante problematizar un poco un aspecto, ¿no? Porque justamente de lo que hablaron un poco los oligarcas, etcétera, de Santa Cruz, es que hay gente que migra a Santa Cruz, cosa que es cierta, ¿no? Buscando trabajo y todo eso, ¿no? Pero eso básicamente es lo poco que, bueno, hay alguito de inversión en algunas empresas, todo, pero muy ligado a la especulación, ¿no? Santa Cruz probablemente es el lugar con mayor especulación inmobiliaria del país, ¿no? Y justamente esa es una especulación que se hace, bueno, destruyendo, ¿no? Destruyendo bosques, destruyendo áreas verdes que había en Santa Cruz, ¿no? Y se está haciendo brutalmente, ¿no? Y alrededor de eso es donde se crea, ¿no?, toda esa ilusión de progreso y todo, ¿no? Pero como lo vemos, el ejemplo del Banco Fácil es muy importante, ¿no? Porque es una forma de especulación, de jugar con la plata, una bola de nieve que en algún momento revienta y muestra, ¿no?, el grado de corrupción y todo lo que había detrás de esto, ¿no? Y bueno, redondeando toda esta situación, me parece que es muy importante señalar, ¿no? El modelo cruceño, como dicen, el modelo cruceño no es desarrollo, el modelo cruceño es destrucción, el modelo cruceño es saqueo, el modelo cruceño es robo al Estado boliviano, el modelo cruceño es destrucción del medio ambiente, es corrupción y es explotación capitalista directa, pura y directa, ¿no? En beneficio de muy pocos, ¿no? Y es saqueo del país en general, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, no necesitamos más Santa Cruz en Bolivia, ¿no? Que algunos departamentos, bueno, alguna gente de derecha busca plantear imitar eso, ¿no? No, todo lo contrario, ¿no? Más bien se tiene que rechazar completamente, y más bien todo lo contrario, ¿no? Es necesario para el desarrollo del país, para el progreso del pueblo trabajador boliviano y para la conservación del medio ambiente, destruir el modelo cruceño, ¿no? Y realmente pelear por una economía diferente, ¿no? Al servicio del pueblo trabajador, en defensa del medio ambiente y que realmente esté controlada por los que trabajan, ¿no? Entonces, eso me parece muy importante para render este tema y bueno, muchas gracias, José Luis. Sí, José Luis. Solo un dato más. Normalmente cuando se habla de estos temas surge la pregunta: ¿cómo se ha financiado la agroindustria y la oligarquía cruceña? ¿De dónde ha salido el dinero? ¿Es el MNR o las dictaduras militares o Banzer que ha dado de su dinero? No, en absoluto. La fuente es clara y hay que decirlo con contundencia. La agroindustria cruceña ha sido financiada con los recursos, con el dinero de la Comibol, es decir, con el trabajo de nuestros hermanos mineros. Es la Comibol que en la década del 70 ha financiado el desarrollo agropecuario, sobre todo agrícola, de la agricultura de exportación de Santa Cruz. Esto hay que decirlo muy claramente. Es el sudor, es el esfuerzo y el trabajo, la creación del valor que han hecho nuestros hermanos mineros, los que han financiado la agroindustria cruceña, y que ahora el gobierno continúa con esto de los subsidios y todo. Pero la importancia del trabajo minero es importante recalcarlo. Muy bien, José Luis.
No, sí, excelente, ¿no? Eso tiene que estar muy, muy claro, ¿no? O sea, financiados del Estado desde los mineros, ¿no? Centralmente desde lo que es Oruro y Potosí, ¿no? En la explotación que se hizo ahí. Y un elemento más también que me parece importante añadir en todo esto es el tema del narcotráfico, ¿no? O sea, tanto el gobierno de Banzer como el gobierno de García Mesa, su centro era Santa Cruz, digamos. Se habla mucho hoy en día del Chapare, pero el Chapare prácticamente es un actor nuevo, ¿no? El actor tradicional del narcotráfico en Bolivia es Santa Cruz. Ahí ha sido el núcleo, ahí, y bueno, cómo serán los acuerdos y transacciones que tienen ahora, pero no, no es que dejó de ser un actor central en el narcotráfico y en las drogas, ¿no? Y eso es claramente negocio de la oligarquía de Santa Cruz, ¿no? Y eso tiene que estar también claro ahí, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Saqueo, corrupción, narcotráfico, eso es el modelo cruceño, ¿no? Y vivir del trabajo de otras regiones, centralmente, y de trabajadores muy explotados, ¿no? Como fue el proletariado minero boliviano. Muchas gracias, José Luis. Y bueno, ya estaremos conversando en otras oportunidades sobre tantos temas que hay que conversar. De todas formas, igual, si quieres opinar sobre los siguientes temas, bienvenido a participar, compañero. Bien, vamos a pasar a conversar sobre, bueno, una vez más, un tema que ya lo hablábamos anteriormente, pero es importante continuar difundiendo y señalando esto a partir de nuevos datos, ¿no? Bueno, tenemos la situación de los indígenas, que centralmente en tierras bajas, ¿no? Que las poblaciones indígenas, los pueblos originarios, están viviendo en una situación de extrema vulnerabilidad, poniendo sus vidas en riesgo por la contaminación, por la minería del oro, que realmente está destruyendo sus formas de vida, ¿no? Destruir los ríos y contaminar, bueno, ampliamente bueno, todo lo que hay ahí, ¿no? Alrededor de los ríos se genera prácticamente todos los esquemas de vida, tanto de los animales, la fauna en general, como de los pueblos indígenas, ¿no? Y la contaminación es brutal, ¿no? Por la minería del oro. Justamente ha salido un estudio que revela que el 75% de los habitantes de la región, bueno, a los que se les hizo estudios de los niveles de mercurio, de los 75% de los indígenas de tierras bajas, la gran mayoría, como verán, 3/4 partes, estarían con niveles de contaminación, de envenenamiento por mercurio, ¿no? Muy por encima de los parámetros internacionales, ya presentando incluso problemas de salud, ¿no? Problemas neurológicos, problemas físicos, ¿no? Miguel, no sé si nos quisieras comentar un poco más sobre esto. Sí, este reclamo viene de hace rato, pero este estudio es muy fuerte porque demuestra claramente que en toda la cuenca amazónica, en todos los ríos del norte de Bolivia, donde lógicamente los indígenas viven en gran medida de la pesca, y entonces están contaminados de mercurio. Lo que se detecta es que tienen 2, 3, 4, 5 veces más de lo que supuestamente es el máximo tolerable por el organismo, sin provocar enfermedades. Y esto tiene que ver, obviamente, con la forma de la minería, que es descontrolada, que está en manos de supuestas cooperativas, que en realidad son empresas, detrás de las cuales hay empresas chinas, que son las que ponen el capital, que prácticamente no pagan impuestos, pagan una mínima cantidad, y con el argumento que son cooperativas, que bueno, que todos son trabajadores, que tienen esa forma de vida. En realidad, los trabajadores son asalariados sin derechos, los que trabajan en eso, que trabajan para las empresas. Y las empresas vienen negociando con el gobierno, primero para que no les cobre impuestos, y segundo para seguir con su utilización del mercurio, que es la forma más brutal, digamos, básica de explotar y sacar el oro, de limpiar el oro, digamos, y tirar el mercurio al río y listo. Y esto viene creciendo. Recientemente el gobierno sacó un decreto diciendo que va a controlar la importación de mercurio. Esto suena bien, pero ¿qué quiere decir controlar
bueno, supuestamente lo que importa mercurio tiene que registrarse, tiene que decir vamos a importar mercurio, pero no dice que hay un tope, que hay un límite, que no se puede importar más, ni que hay que importar menos que antes. No, simplemente hay que anotarse. Y esto está hablando de obviamente, la importación legal, porque gran parte del mercurio entra de contrabando, además. Entonces, y tampoco prevé ningún tipo de control interno, justamente para el tráfico interno de mercurio. Es decir, es algo que en principio no sirve para nada. Evidentemente hace falta una ley para regular esto y sobre todo para impedir esta minería destructiva, contaminante, que tampoco deja nada. Recién hablamos del modelo cruceño, bueno, el modelo del oro tampoco deja casi nada para el país. Evidentemente hay gente que vive de eso, pero como dije, están los trabajadores, los más, bueno, que viven de eso trabajando sin derecho ninguno, les pagan por día, les pagan lo que quieren, los echan cuando quieren, no tienen sindicato, no tienen nada. Y están los dueños de las empresas que se llaman cooperativas para eludir impuestos. Esto es otra barbaridad, es otra destrucción de Bolivia, es otro saqueo de Bolivia. Se puede discutir si se podría sacar el oro, pero eso tiene que ser controlado por el Estado y sin utilizar o controlando la utilización, digamos, de qué tipo de materiales. Porque esta forma, que es la más fácil, digamos, en principio, efectivamente se demuestra ya categóricamente que es destructiva. Los indígenas han hecho varias protestas sobre esto, en particular esta última con esta estadística, y la respuesta del gobierno fue este decreto, pero como digo es un decreto insulso, sin un contenido práctico, incluso inmediato, porque es un problema ya de urgencia, digamos, no es algo para... Si habría que suspender en principio la importación de mercurio, totalmente, y bueno, después discutir, evidentemente, bueno, si hace falta algo para alguna cosa, bueno, pero no es eso lo que dice el decreto. Entonces, bueno, eso quería informar. Excelente, Si Miguel. me permiten. Sí, claro. No, primero quiero agradecerles muy de veras a ti, Beto, y a Miguel, que en este programa traten un tema tan importante como esto de la minería aurífera, aluvional y el uso, yo digo criminal, del mercurio en toda la cuenca de la Amazonía Norte, principalmente en el río Beni, en toda la cuenca del río Beni y en los afluentes del río Beni. Y hablo con conocimiento de causa. Yo acabo de estar en esas regiones, que además son regiones muy lindas, pero terriblemente devastadas por la minería. En principio, reitero, digamos, uno de los núcleos de devastación por la minería es el río Beni y todos los afluentes, Quiquibay, el río Tuiche, el río Tequeje, y la otra cuenca más amplia todavía es Madre de Dios, que eso va hasta el Brasil en realidad. El río Beni también, por supuesto, confluye luego en el río Madera, pero son las dos grandes, digamos, los dos grandes cursos de agua, el río Beni y el río Madre de Dios. Y son zonas terriblemente devastadas, hermanos, terriblemente. No se puede imaginar lo devastado que está todas las riberas de los ríos. Uno ve las fotografías, digamos, de la guerra de Ucrania, puede parecerse un poquito, pero es más peor incluso, está bien dicho, es mucho más peor, cierto, que lo que está ocurriendo en la zona de guerra. Mapiri, por ejemplo, un pueblo que hasta hace unos 10 años era realmente muy lindo, está devastado. Están zonas, toda la arena, digamos, de las riberas del río ha sido removida y de una manera salvaje.
Este tema ha vuelto a ser puesto, diríamos, en escena, lo decía bien Miguel, a partir de una conferencia de prensa que el martes 13, este último martes 13, ha ofrecido la CEPILAP. La CEPILAP es la Central de Pueblos Indígenas de La Paz, que increíblemente, no voy a extenderme mucho, pero hasta hace muy poco, hasta el año pasado, en realidad cuando se discutía el tema de las hidroeléctricas, el Bala Chepeta, recordarán, la CEPILAP era parte de ese proyecto de las mega hidroeléctricas, porque en general sus dirigentes eran comprados por el gobierno del MAS, ¿no? Pero el problema es tan grave, es tan serio, el problema de la minería, que la CEPILAP ha hecho una especie de giro ideológico y ha empezado a preocuparse. En principio empezó a intervenir con la ley del oro. No estaba de acuerdo la CEPILAP. Y ahora, sobre todo, porque el problema de la contaminación por el mercurio es demasiado grave, hermanos, que hasta una institución que hasta hace poco era comprada por el gobierno, organización como la CEPILAP, ha tenido que pronunciarse de una manera contundente. Yo tengo aquí el resumen, digamos, ejecutivo del informe que han presentado, les voy a enviar para que se publique. Quiero nada más mencionarles un par de datos de los que decía Miguel, pero que está con exactitud aquí en el informe, en el resumen del informe. Efectivamente, el 74.5%, en realidad el 75% de las personas evaluadas poseen elevados niveles de mercurio que sobrepasan con mucho, ojo, el límite permitido de 1 parte por millón. ppm se dice, partes por millón quiere decir, ¿no? De hecho, todas las personas evaluadas, más de 300 personas que han sido evaluadas, tienen en promedio 3.93, 4 ppm, cuando el límite permitido máximo es 1 parte por millón, es 1. ¿Y qué es lo que tienen en promedio los indígenas que han sido evaluados de 6 pueblos? 4 ppm, es decir, 4 veces más de lo permitido. Esto ya es prácticamente, y acabo de escribir un artículo sobre este tema, un ecocidio, un etnocidio y un genocidio lo que estamos viviendo en la Amazonía del norte de Bolivia. Ecocidio, etnocidio, genocidio. Ecocidio porque se está devastando el medio ambiente, se está contaminando el aire, el agua, el suelo. Etnocidio porque está suponiendo esto la muerte de pueblos indígenas, de etnias. Principalmente de los pueblos, reitero, Eseja y Ximán. Los Ximanes son los más contaminados, juntamente con los Esejas. Este es un dato importante. El segundo que quiero resaltar de este informe es que, ojo, los pueblos indígenas como tal todavía, digo todavía, porque el proceso es cada vez más invasivo, pero los pueblos indígenas afectados no practican la minería, no de manera directa, ni siquiera la llamada minería artesanal. Hay 3 tipos, en realidad 2 tipos de minería en el norte de La Paz, en la Amazonía. La minería mecanizada, esta que normalmente vemos en las fotos, dragas gigantescas, la mayoría ilegales, que como decía Miguel, son brasileñas, son chinas, son colombianas. Y por otra parte la minería artesanal, que es la tradicional, que es eso que lavan en una especie de peroles, ¿no? Aquí en Perú, en Colombia, es la misma técnica, lavar oro en realidad, ¿no es cierto?, en las orillas de los ríos. Los pueblos indígenas tradicionalmente no son mineros, ni siquiera en la actualidad. Hay comunidades que ya están empezando a incursionar porque han encontrado que es la única manera de defender sus territorios frente al avasallamiento de los llamados cooperativistas mineros, que en realidad, lo decía también Miguel, son empresarios mineros. Pero ¿cuál es el problema? En la cuenca alta del río Beni es ahí que están ubicadas principalmente las empresas mineras, estas que trabajan con dragas. Los pueblos indígenas viven en la parte baja de la cuenca del río Beni, y ahí están justamente los Eseja y los Ximanes. Por tanto, todo el mercurio que se vierte a los ríos con los sedimentos llega hasta la parte baja de la cuenca del río Beni. Y es ahí donde consumen los Esejas y los Ximanes el pescado, un pescado que está cada vez, reitero, más contaminado. Ahora, el problema, el gran problema, con esto termino, es que no hay otra opción.
Es decir, el pescado es la fuente básica, fundamental de alimento de los pueblos indígenas. No hay otra manera de la cual puedan proveerse, sobre todo de proteínas. Entonces, si no pueden consumir pescado contaminado ciertamente, se van a morir, literalmente van a morir de hambre estos pueblos indígenas. Lo grave no es solo eso, que estos pueblos están siendo contaminados. Lo grave es que el gobierno tiene políticas totalmente favorables, única y exclusivamente para los cooperativistas mineros. Y en absoluto para los pueblos indígenas. El gobierno ya tenía que haber preparado un proyecto para disminuir y, si es posible, eliminar, como manda y ordena el convenio de Minamata, de la cual es parte el gobierno, hacer un plan para, reitero, disminuir y o eliminar el uso del mercurio. Ha dicho que en 3 años va a tener el plan, o sea que hasta ahora no tenemos absolutamente nada. Esta es la tragedia de los pueblos indígenas de la Amazonía Norte, que no solamente que están prácticamente obligados a consumir pescado contaminado, sino que no hay otras alternativas. El gobierno no ofrece absolutamente ninguna alternativa. Y lo último es que los mineros, los llamados cooperativistas mineros, que como bien decía Miguel, son empresarios, es decir, hay unos jefes tipo oligarcas precisamente, que son los que obtienen ganancias amplísimas. Solo el año pasado, 3.900 millones de dólares la exportación de oro. Fíjense, es un poco más que lo que Bolivia ha ganado con la exportación de gas. 3.900 millones, prácticamente 4.000 millones de dólares es lo que se ha obtenido por la exportación de oro en Bolivia. ¿Cuánto ha ganado Bolivia? Como decía Miguel, una pilgricia. Recuerden todo el lío que se armó el año pasado para cuánto iban a pagar de impuestos los cooperativistas mineros, 4.8. Ningún exportador hace ese pago en Bolivia. Cualquier persona que hace algún tipo de exportación, mínimo 37%, incluido ganancias, ITF, etcétera, etcétera. Pero los cooperativistas mineros, a punta de dinamita, han conseguido 4.8. Pero ni siquiera eso están pagando actualmente, ni siquiera el 4.8. Entonces, igual que en el caso de Santa Cruz, efectivamente la minería aurífera en la Amazonía Norte es, reitero, ecocida, etnocida y genocida. Ahora bien, ¿qué hay que hacer frente a esto, ¿no? Por una parte, exigir que el gobierno cumpla el convenio de Minamata, es decir, que tenga un plan para disminuir y o extinguir a futuro el uso del mercurio. Ya hay técnicamente, ya hay soluciones para prescindir del mercurio y para tratar el oro y obtener el oro, ¿no? En el Perú están haciendo ya esta experiencia. Lo segundo es que hay que definitivamente hacer cumplir pues lo que está en nuestras leyes, en nuestra constitución, etcétera. No a la explotación minera en las cabeceras de cuencas, no a la explotación minera en las zonas acuíferas, ríos, lagunas, vertientes, etcétera. Esto es lo que está en nuestra ley del medio ambiente, está en los acuerdos de la COP27, 26, todas las reuniones internacionales que hay sobre medio ambiente, pero que Bolivia no cumple en absoluto. Lo último, el relator de derechos humanos de las Naciones Unidas ya por 3 veces ha pedido, por 3 veces ha pedido que el gobierno tenga un plan para ver qué hace con esta ecocida minería del oro. Hasta ahora el gobierno de Arce no ha presentado ningún plan, ¿no? Entonces, ¿por qué nos tiene que preocupar a los que militamos en el campo popular esta problemática? Porque esta minería está afectando, y lo dice en este resumen, está afectando las fuentes de vida. Eso es lo que nos tiene que preocupar. El aire, el agua, el suelo son las fuentes básicas de vida de todos los seres humanos. Y la minería aurífera, esto es lo que está afectando. Es decir, nuestras propias condiciones de vida están siendo afectadas. Ojo, dije lo último, pero con esto sí termino. El mercurio que se introduce en nuestros cuerpos, cuando a través del pescado o del consumo del agua, el mercurio se va a lo que los especialistas llaman bioacumulando. Es decir, no hay manera de expulsar el mercurio que llega a nuestro cuerpo. Y el mercurio además afecta fundamentalmente a las madres embarazadas, a los fetos y a los sistemas nerviosos. Es decir, que tiene efectos de por vida. No hay manera de resolver esto.
No hay manera de decir vamos a limpiar o lo que fuera, no hay manera. Una vez que llega al cuerpo se va acumulando, bioacumulando. Y hasta que la persona se muere por enfermo, por extinción, pues en realidad, ¿no? Esto es lo grave, lo dramático de la problemática del mercurio, que igual que en el caso de Santa Cruz, nos tiene que preocupar a todos los bolivianos, porque por el efecto ecosistémico todos somos afectados por esta grave contaminación provocada por el mercurio, así como por los agrotóxicos de la agricultura de exportación, como los herbicidas, fungicidas, etc. Tiene ese mismo carácter de veneno el mercurio. Y lo grave es que en la Amazonía Norte no solo se utiliza mercurio, el mercurio es el más contaminante, pero igualmente se utiliza también otros metales pesados que son los que están contaminando prácticamente todos los cursos de agua en la Amazonía Norte de La Paz. Esto es lo que quería comentarles y otra vez gracias. Es José Luis, muy completa, ampliaste bastante la información. Y bueno, es importante denunciar esto, ¿no? Porque realmente está afectando a muchos aspectos de la vida de las comunidades indígenas, pero en general de toda la población del país. Bien, vamos a pasar al siguiente tema. Vamos a hablar un poquito sobre la guerra del Chaco. Se recuerdan 88 años de esto. Esto es muy importante porque, bueno, a diferencia de las distintas propagandas, incluso cierto odio que hubo en determinado momento entre bolivianos y paraguayos. En el momento que me acerqué a la casa, noté que algo raro. Eso es para el siguiente tema, disculpen. Bueno, lo que sucede es de que en general fue un evento muy fratricida, ¿no? Donde realmente a costa de los pueblos de Bolivia y Paraguay se alimentó la maquinaria de guerra y, bueno, los intereses de grandes petroleras, ¿no? Aquí tenemos, bueno, la lectura de un texto que describe justamente esto, ¿no? Que les compartimos. 1933, Campo Jordán. La guerra del Chaco. Están en guerra Bolivia y el Paraguay, los dos pueblos más pobres de América del Sur, los que no tienen mar, los más vencidos y despojados, se aniquilan mutuamente por un pedazo de mapa. Escondidas entre los pliegues de ambas banderas, la Standard Oil Company y la Royal Dutch Shell disputan el posible petróleo del Chaco. Metidos en la guerra, paraguayos y bolivianos están obligados a odiarse en nombre de una tierra que no aman, que nadie ama. El Chaco es un desierto gris, habitado por espinas y serpientes, sin un pájaro cantor ni una huella de gente. Todo tiene sed en este mundo de espanto. Las mariposas se apiñan desesperadas sobre las pocas gotas de agua. Los bolivianos vienen de la heladera al horno. Han sido arrancados de las cumbres de los Andes y arrojados a estos calcinados matorrales. Aquí mueren de bala, pero más mueren de sed. Nubes de moscas y mosquitos persiguen a los soldados, que agachan la cabeza y trotando embisten a través de la maraña a marchas forzadas contra las líneas enemigas. De un lado y del otro, el pueblo descalzo es la carne de cañón que paga los errores de los oficiales. Los esclavos del patrón feudal y del cura rural mueren de uniforme, al servicio de la imperial angurria. Habla uno de los soldados bolivianos que marchan hacia la muerte. No dice nada sobre la gloria, nada sobre la patria. Dice, resollando, maldita la hora en que nací hombre. Una descripción profunda de lo que fue la guerra del Chaco, ¿verdad? Miguel, ¿podrías comentarnos un poco más sobre esto? Y bueno, no hay mucho que agregar a lo que dice Galeano, más allá de la visión del Chaco, pero eso es otra discusión. Básicamente fue una guerra por intereses, como dice él, de transnacionales petroleras. Una guerra que desgastó profundamente a los dos países, bueno, empezando por los muertos. Se calcula 90.000 muertos, centenares de miles de heridos, gran parte de los muertos
como dice él, ni siquiera por las o por la guerra misma, sino por el medio ambiente difícil, digamos, morían enfermos, morían. Es decir, fue terrible. Y si uno dice, bueno, ¿y quién ganó la guerra esa? Bueno, le ganaron las transnacionales, gran parte, bueno, finalmente el petróleo se descubrió en Bolivia, pero fueron las transnacionales las que se beneficiaron, ¿no es cierto? Bolivia no salió de su pobreza histórica, y bueno, esto desencadenó un montón de otros fenómenos sociales y políticos, que ahora no vamos a entrar, digamos, pero fue por reacción justamente a ese desastre de la guerra. Como dice Galeano, los dos países más pobres, y yo agregaría los dos países más indígenas de Sudamérica, con más proporción de población indígena, fueron los que se masacraron en función de defender intereses extranjeros, intereses imperialistas. Hay una de las versiones que el día que terminó la guerra, en el frente, salieron soldados de las trincheras de los dos lados, en uno de los frentes, y se abrazaron, después de estar meses y años de guerra. Como que habían llegado a la conclusión de que no eran enemigos nosotros. Y obviamente tenían razón. Es decir, y bueno, por supuesto, ahora sigue el relato de, bueno, los que defendieron la patria, y evidentemente hubo sacrificios, cumplieron 88 años en estos días. Hubo hasta un acto con el presidente Arce que se equivocó, que dijo una guerra con Ecuador, pero bueno, esto fue un lapsus que no es para ponerse a discutir sobre eso, digamos. Parece el tema histórico es que fue una guerra, otra de las guerras imperialistas. Recordemos que Bolivia había sufrido ya la guerra con Chile de invasión, y Paraguay había sufrido la llamada guerra de la Triple Alianza, en los 70, que Brasil, Argentina y Uruguay devastaron con apoyo de Inglaterra a Paraguay. Es decir, son dos países devastados de América, de Sudamérica y de Latinoamérica. Esa es la realidad, y devastado por el capitalismo imperialista, básicamente. No solamente de esa guerra, sino de las anteriores que sufrimos. Entonces esto es para hacer ese recuerdo, que en realidad debería haber un acto conjunto de fraternidad paraguayo-boliviano, guaraní, quechua, aymara, en algún momento, digamos, y de las comunidades, porque fue una guerra ajena, donde todos sufrieron esa guerra. Muy bien, Miguel, muy importante todo eso, ¿no? Y realmente, bueno, ese llamado, ¿no? Un acto de ese tipo, ¿no? De reconciliación de los pueblos, ¿no? Porque al final Claro. los gobiernos, las clases dominantes, ¿no? Y sobre todo, bueno, al servicio de los intereses imperialistas, los que llevaron a esa guerra, ¿no? Una guerra absurda, sin mayor sentido, ¿no? De la cual, bueno, se sigue hablando mucho, pero en realidad el fondo es ese, ¿no? Una guerra fratricida entre pueblos brutalmente oprimidos, ¿no? De la cual, bueno, lo central en esa guerra no son glorias militares ni nada de eso, ¿no? Lo central es, bueno, toda la devastación y, bueno, y el desastre que significa para los pueblos matarse por intereses que no eran nuestros, ¿no? Bien, vamos a pasar, ahí está Jorge. Buenas noches, Jorge, bienvenido. Y buenas noches, Humberto, Miguel, Jorge. Luis. Muy claro lo que dice Miguel, pero digamos, la guerra del Chaco también ha servido para conocerse entre Cambas, Collas,
chapacos y chaqueños que de alguna manera existían en ciertas regiones, ¿no? En esos campos tan ardientes, ¿no? Como que ya han denominado infierno verde, ¿no? Villamontes. Lo interesante también, digamos, de la posguerra es que los combatientes del Chaco vuelven con sus armas, vuelven a sus poblaciones indígenas y a las ciudades con sus armas. Y muchos campesinos van a trabajar a las minas y no devolvieron las armas, pues. Y cuando se dio la revolución del 52, utilizaron justamente en esa insurrección las armas que habían traído de la guerra del Chaco. Ahora, claro, el MNS se dio cuenta de que había que desarmar al pueblo y usó la reforma agraria para darles título, pero a cambio tenían que dejar las armas. Y desarmó al pueblo, que justamente dio el triunfo al MNS, no porque el MNS haya estado en combate, sino por ausencia también, a pesar de que ya estaba muy politizada por las bases mineras, etcétera, pero al tener confianza en los dirigentes del MNS, es que, bueno, esas armas que sirvieron en el Chaco, sirvieron también para que regresara Víctor Paz Estenssoro de Buenos Aires y se haga del poder, ¿no? En 52. De todos modos, también de ahí ha surgido, digamos, de la guerra del Chaco, han surgido esos militares que se les dice militares socialistas, entre comillas, y Buche y otros, y que formaron RADEPA, que es Razón de Patria, y es que estaban también, hay que pensar, que se está a pocos años de la Revolución Rusa. Y entonces hay una influencia socialista que también se ha ido discutiendo, digamos, aquella vez, justo eran los años 30, en la Guerra del Chaco, las ideas revolucionarias que venían, digamos, de la Revolución Rusa, que son también, digamos, otros aspectos que deberíamos tomar en cuenta. Y, bueno, todo eso ha de desembocar también en la organización de partidos, el PIR, el POR, PC, etcétera, que han de, digamos, tomar en cuenta la ideología que se discutía en la Revolución Rusa, por Trotsky, por Stalin, por Lenin, etcétera, ¿no? Digamos, ha servido para, o sea, en conclusión, la Guerra del Chaco nos ha servido para conocernos mejor internamente como nación, conocer a los paraguayos, conocer nuevas ideologías y recordar que los que se oponían a la guerra, que eran socialistas, fueron tildados de traidores a la patria y en muchos casos fusilados, ¿no? Bueno, y muy lindo el epílogo también de ese abrazo de ambas trincheras, porque no eres mi enemigo, no sé por qué me han traído. A que me mates o a que te mate. Eso quería aportar. Muchas gracias, Jorge. Excelente, digamos, esos comentarios. Bien, vamos a pasar al punto final del programa del día de hoy. El fallecimiento del compañero Esteban Volkov. Bueno, fue el nieto de León Trotsky, el fundador de la Casa Museo León Trotsky en México. En general estuvo siempre muy activo, difundiendo la obra de su abuelo, participando en distintas actividades, ¿no? Respecto al trotskismo internacional y en general a todo lo que fue la memoria y la obra de León Trotsky.
Y bueno, en ese sentido realmente es una pérdida muy importante. Igual él ya era bastante mayor, ¿no? Y él estuvo presente en los intentos de asesinato de Trotsky, él fue al exilio junto con él. Bueno, escuchemos algunas palabras, veámoslo, justamente refiriéndose al momento posterior bueno, al atentado que sufrió León Trotsky, que finalmente acabaría con su vida, ¿no? En el momento que me acerqué a la casa, noté que algo raro estaba pasando, ¿no? Desde lejos vi unos policías parados frente a la casa, un coche mal estacionado, el portón de la casa, un portón de madera que entonces abierto de par en par. Y sí me entró una angustia, ¿no? Temí que algo grave estaba pasando. Entonces aceleré el paso y entré a la casa y me encontré a uno de los guardias, Harold Robbins, muy excitado, con la pistola en la mano, y le pregunté, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y él solo me contestó, Jackson, Jackson. Y caminé hacia la casa por un pasillo y sí, vi a la derecha en un recodo, vi a un individuo con la cara ensangrentada que sujetaban dos policías. Y al entrar a la biblioteca por la puerta entreabierta que da al comedor, alcancé sí a ver lo que estaba pasando. Estaba el abuelo en el suelo, bañado en sangre, la cabeza, Natalia con los guardias. Sí comprendí la magnitud de la tragedia que acaba de suceder. Posteriormente me enteré que aún en esos momentos el abuelo, cuando vio mis pasos en la biblioteca, alcanzó todavía trabajosamente a indicar a los secretarios guardias que lo rodeaban, mantengan al niño alejado, no debe ver esta escena. Bueno, ahí el testimonio de cómo vivió el abuelo, perdón, el nieto de León Trotsky, el atentado contra su abuelo, ¿no? Bueno, ahí lo teníamos ya mayorcito, pero recordando ese importante hecho, ¿no? Y la gravedad del hecho. Bueno, él tenía 97 años, era cuando murió. Ahí está la foto con el abuelo, tenía 12 años. Esta foto fue sacada poco tiempo antes de que asesinaran a Trotsky. Además, Esteban Volkov era hijo de un hijo de Trotsky que también fue asesinado por el stalinismo. Su mamá se suicidó porque no le permitían volver estaba en Alemania, no le permitían volver a Rusia, el stalinismo, Stalin no le permitía volver a Rusia. Quedó con un tío, otro hijo de Trotsky, que después también fue asesinado por el stalinismo. Y entonces, amigos de la familia lograron llevar al niño a México, donde ya estaba Trotsky, y terminó viviendo con él. Antes de que lo mataran a Trotsky, de un golpe en la cabeza, de un infiltrado que se metió y le clavó un pico en la cabeza, lo habían entrado a la casa y lo habían baleado. Y una de las balas le pegó también al chico, aunque no lo parece con una pierna, no, después se curó. Bueno, esta es la historia de este hombre que después, toda su vida, hasta su muerte, a los 97 años, fue el difusor de las ideas de su abuelo y hizo una casa museo muy importante que hay en la Ciudad de México, que era en esa misma casa donde vivió con el abuelo. Además de eso, participó en innumerables reuniones con organizaciones trotskistas y de memoria sobre Trotsky, etc. Acá no vamos a entrar, obviamente, en la historia de Trotsky, pero sí brevemente señalar que Trotsky estaba en Rusia, hubo una contrarrevolución, que la mayoría de los que dirigieron la revolución rusa fueron asesinados por Stalin, que era uno de los dirigentes, pero que fue el que traicionó la revolución rusa, y que al frente de una burocracia privilegiada
transformó el Estado ruso, matando, y en el caso de Trotsky, expulsándolo del país, y luego persiguiéndolo y hasta que mandó matarlo en México, en 1940. Bueno, esta es la historia, es una historia conmovedora, digamos. Este hombre que muere, hasta el fin de sus días, él compartió la idea de Trotsky de que hace falta una revolución mundial, de verdadero socialismo. Dijo, incluso tiene un video donde explica que nos quieren engañar, que Stalin era el socialismo, Stalin no era el socialismo, Stalin fue el que traicionó. Bueno, es una historia muy, muy interesante. Entonces esto queríamos mencionar, recordarlo. Hay que, evidentemente, para nosotros, en el caso de nuestra internacional, la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores, tuvimos varios actos con él, tanto en México como en Venezuela. Llegamos a invitarlo a Argentina, pero no pudo viajar, ya estaba muy enfermo. Pero había una relación muy fraternal con él, que, como dije, fue consecuente hasta el último día. Por eso para nosotros es, bueno, un duelo y a la vez honramos su memoria. Muy bien, y bueno, sí, es una pérdida, y bueno, fue una memoria muy importante de Esteban Volkov, ¿no? El nieto de Trotsky. La palabra. Sí, Jorge. Bueno, yo quiero comentarles una anécdota, ¿no? El POR de Bolivia, de Guillermo Lora, tuvo algunos problemas internos con otro dirigente que se formó en Francia, llamado Juan Pablo Bachelet, y terminó expulsando con calumnias a Juan Pablo Bachelet de las filas del POR. Pero Juan Pablo Bachelet no se quedó conforme con las calumnias y organizó un tribunal de honor para que ventilen su caso. Y era miembro del tribunal de honor justamente el nieto de Trotsky. A eso viene la anécdota. Al final, nunca se comprobaron las calumnias, por tanto, digamos, Guillermo Lora habría utilizado métodos estalinistas para deshacerse de alguien que le hacía sombra dentro del partido. Esto le causó serios problemas. Formó en Bolivia la oposición trotskista, Juan Pablo Bachelet, pero lamentablemente sufrió de embolia, lo cual a los meses lo llevó a la muerte, ¿no? Pero esa es la anécdota que quiero contar, en el sentido de que sí, evidentemente, el nieto de Trotsky se reunía con camaradas trotskistas en todas partes, de todas partes del mundo, además, y con lo que dice Miguel, incluso estuvo invitado a la Argentina, etcétera, y bueno, hay que rendirle un homenaje. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Y bueno, importante toda esa parte de la historia. Bueno, un homenaje final al compañero Esteban Volkov, y bueno, la importante lucha y consecuencia que tuvo hasta sus últimos días. Y de esta forma concluimos esta edición de Radio Rebelión del 18 de junio del 2023. Ya nos encontraremos la siguiente semana con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Muy buenas noches, Miguel. Muy buenas noches, Jorge. Buenas noches a todos. Buenas noches, un abrazo. Y buenas noches a todos. Hasta la próxima semana. Y occidente de los valles marchan ya los maestros de Bolivia.
familiar, 100%